Gloria al Señor. Vamos a iniciar porque el tiempo va corriendo, el tiempo nunca se detiene. Amén. El tiempo no se detiene, así que vamos a dar inicio. Segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 5, ábralo ahí conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. El día de hoy, ¿verdad? Hemos estado en lo que hemos titulado los domingos, Levántense Reyes. El día de hoy será el último domingo con este tema, Levántense Reyes. Y el tema de hoy es Levántense Reyes, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. ¿Ya está por ahí? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Dice así el versículo 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y qué dice allí? Y reinó 40 años. Ese fue el tiempo que Dios le entregó a David para reinar sobre Israel. Y usted y yo tenemos un tiempo que Dios nos ha entregado para reinar. ¿Alguien dice amén? Amén. David dice que inició a los 30 años a reinar sobre Israel. Y duró 40 años gobernando, trabajando, obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. 40 años. El Señor Jesucristo también inició a los 30 años. Amén. Él también inició a los 30 años aquí en la tierra. Pero el ministerio de él aquí en la tierra duró 3 años y medio. Pero su reino no tiene fin. La cosa es, hermanos, que usted y yo hemos recibido un tiempo de autoridad, de señorío, para poder gobernar, para poder trabajar y obrar aquí en la tierra. Yo no sé a qué edad usted vino a Cristo. Alguien podría gritar por ahí: ¿cuántos años tenía cuando vino a Cristo? 18. A los 20. Otro quizás tendría 25 años cuando le entregó su vida. Otro quizás tendría 30, otro quizás tendría 40, otro 50, otro quizás 70, otro quizás 80 años, otros quizás hasta 90 años, cuando le entregaron su vida a Cristo. Amén. Lo importante es que un día alguien vino al camino del Señor y fue ungido de parte de Dios por el Espíritu Santo. Y en el momento que usted y yo venimos a Cristo, Él derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Y allí es donde comenzamos a reinar. No que antes no gobernábamos, no que antes no teníamos autoridad, no que antes no teníamos familia, no que antes no teníamos trabajo. Antes hacíamos cosas, pero lo hacíamos con nuestras propias fuerzas. Pero Dios marca cuando inicia nuestro nuevo reino, nuestro nuevo trabajo con el poder del Espíritu Santo. Y ahí comienza
a cambiar la historia de nuestra vida. Hermano, este es el tiempo que Dios le ha entregado a usted y que Dios me ha entregado a mí. Vamos rápidamente, mantenga ahí su Biblia porque vamos a regresar. Pero vamos al libro de los Hechos, porque a mí me encanta esta escritura. Libro de los Hechos, capítulo 13. Deme un fuerte amén cuando ya lo haya encontrado. Ay, me ganó. Hechos 13. ¿Ya está por ahí? Hechos 13, versículo 36. Dice así: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En este versículo, hermano, podemos resumir quizás la historia de David, pero también nuestra propia historia. Alguien diga amén. Ay, hermano, ya me está espantando. Algún día dormiremos también. Amén. Algún día cerraremos nuestros ojos aquí en esta tierra y no los volveremos a abrir. Alguien diga amén. Uno está. El Señor reprenda al diablo. Ay, me está deseando mala suerte. No, que mala suerte ni que. Le estoy hablando la verdad. Porque Dios mismo así lo estableció. Dios mismo estableció que todo hombre ha de morir una sola vez. Mire a su vecino, hágale ojitos y dígale: te vas a morir. Hello. No le dijo, le tembló el corazón. Amén. Le tembló el corazón. Mírelo, no tenga vergüenza, no tenga pena, no sea cobarde. Y mire a su vecino y no lo diga con una sonrisa: te vas a morir. No. Un día morirás. Y usted dígale: y tú también. Hermanos, Dios le dio a David un tiempo para que él sirviera a su propia generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros para servir esta generación. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para servir a nuestra familia. Alguien diga amén. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para servir a nuestra comunidad. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros sirvamos a nuestros hermanos. Voltea a su lado, no tenga pena, mírelo. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para que usted lo sirva a él, para que usted lo sirva a ella, para que usted lo sirva a ellos. Este es el tiempo que Dios nos dio. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para servir esta generación. Cuando salimos a la tienda, cuando van los jóvenes a la escuela, cuando van a la universidad, cuando vamos al trabajo, cuando vamos por las calles. Cuando miramos toda esta gente a nuestro alrededor, esta es la gente, la generación que Dios nos dio para servir. Suspire. Esta es
la única oportunidad que Dios nos da para servirle a Él. La única oportunidad. No tendremos otra oportunidad. Para los que creen en la reencarnación, es una mentira. Ay, pues si no hice bien en esta vida, ya después reencarnaré en otra cosa. Yo no sé si he escuchado esas teorías, ¿verdad? Pero algunos creen que, pues que van a reencarnar en otra cosa y que van a seguir repitiendo su vida hasta que por fin hagan las cosas bien. Eso es una mentira. He escuchado otros que dicen que se reencarnan en animales, que ay, en un pajarito. ¿Se acuerda de Hugo Chávez? Que dicen que era un pajarito por ahí. Otros reencarnan que en una vaca. Imagínense. Para los que les gustan los steaks, quizás se está comiendo por ahí a la suegra. Es lo que dicen en la reencarnación. Por eso es que hay ciertas naciones que en su religión no comen carne de res. Pero la verdad de Dios es esta: que el Señor nos ha dado una vida, un tiempo, nos ha dado esta oportunidad, este periodo para nosotros vivir y servirle a Él. Es la única oportunidad. No podemos, hermanos, perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. A David tenía 30 años y cuando él comenzó a reinar tenía 30 años y el Señor le dijo: te voy a dar autoridad, te voy a dar gobierno, te voy a dar de mi Espíritu Santo para que tú trabajes y gobiernes y ayudes y obres y enseñes por 40 años. 30 y 40, ¿cuántos son? 70. David murió a los 70 años. Esa fue la edad que David tenía cuando él murió. Murió a los 70 años. Pero dice el libro de los Hechos: a la verdad, David sirvió a su generación. Amén. Sean muchos, sean pocos los años que el Señor nos dé, lo importante es que el tiempo que Dios nos da aquí sobre la tierra, que nos aseguremos que de verdad sirvamos al Señor. Que de verdad nuestra vida sea una vida de beneficio para otros. No solamente beneficio para nosotros mismos, porque hermanos, estamos viviendo en una generación egoísta. ¿Alguien dice amén? Estamos viviendo en una generación egoísta. En una generación donde solamente leemos nosotros es la vida o la persona del yo-yo. Primero yo, luego yo y aún después también yo. Es el yo-yo. Yo. Todo yo. Si no lo cree, nomás váyase por el Facebook de la gente. ¿Sí ha visto los Facebooks? Puros selfies de mí, puro yo, no de mí. Puros selfies, yo comiendo, yo en la playa, yo comprando, yo aquí, yo allá. Puro yo. Ay. A alguien se le reventó el globito y le hicieron pss. Tristemente, hermanos, las cosas de este mundo en veces vienen y nos influencian. Tristemente, las cosas de este mundo en veces roban nuestros ojos del enfoque en el cual debemos de tener. Y tristemente el mundo tiene algo, ¿verdad?, que nos seduce y que de repente, sin darnos cuenta, comenzamos a seguir la corriente de este mundo y se nos olvida el propósito por el cual el Señor nos ha dado este tiempo para nosotros vivir. Y David, hermano, nosotros podemos aprender de David y mirar esto, ¿verdad? Que por eso cuando ponemos este título, levántense reyes, es porque el Señor dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Él es el que lo dice, no nosotros. Y no
para ser aquellos reyes que piensan, yo soy el rey de la casa, o yo soy la reina de la casa y a mí me tienen que obedecer. No. El tipo de reyes que el Señor ha establecido y Él busca son reyes que han venido a este mundo para servir. Porque Jesucristo es Rey de Reyes. Y Él dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Ese es el tipo de reino que Dios ha establecido. Y dentro de ese reino es donde Dios quiere que nosotros nos movamos como reyes que tienen la autoridad y el señorío para ir y servir. Y el rey David, hermano, fue un hombre que Dios amó. Un hombre que agradó al Señor como usted no tiene idea. La pregunta sería, ¿agradaría David tanto a Dios por ser un hombre puro y perfecto? No. Sabemos, ¿verdad? Conocemos las historias de David donde falló, ¿verdad? Donde tristemente cometió adulterio con Betsabé y aún hasta mandó matar el esposo de Betsabé, Urías. Y alguien dirá, pues ¿por qué a Dios le agradaría tanto eso? Eso no era lo que le agradaba a Dios. A Dios nunca le agradaba el mal y el pecado, nunca. Pero si hay una cosa que a Dios le agradaba y que Él miraba en David, era el corazón de David. Que cuando David pecaba, Él se arrepentía genuinamente con todo su corazón. Él se arrepentía, Él no ponía excusas, Él no le echaba la culpa a alguien más. David pecaba y cuando Él se daba cuenta que le había fallado a Dios, Él corría a los pies de su Dios y allí se humillaba delante de Él buscando misericordia. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca hombres, mujeres, jóvenes que cuando se den cuenta que están mal, en vez de huir y alejarse del Señor, corran a sus pies y busquen misericordia. Es lo que a Dios le agrada. Es lo que Dios busca. Y Dios, ¿verdad?, amó tanto a David que hizo hasta un pacto con el hijo David. De ti tendré una descendencia y levantaré uno que tendrá un reino que nunca tendrá fin. Y el Señor no se avergonzaba de David. Amén. No se avergonzaba de David, a pesar de lo que había hecho David. Curiosamente, Dios no esconde los errores, los fracasos y el pecado. No lo esconde. Dios no lo esconde, que hasta mismo Dios hace este pacto con David, que cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra, le llaman a Jesús hijo de David. Hijo de David. ¡Wow! Qué increíble, porque era que Dios no escondía los errores y los fracasos de David para enseñarnos a nosotros que el Señor ama al que se arrepiente de todo corazón. Nosotros en vez de rechazamos a la gente cuando cometen un pecado, ay no, ya no te juntes con ese, te va a dar roña. Y hasta lo decimos bíblicamente, tiene lepra, es un leproso, te va a contagiar. Y el Señor Jesucristo se juntaba con los leprosos y los sanaba. Y eso es lo que hacía David de la misma forma. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. Cómo es que David sirvió su generación. Cómo es que David aprovechó el tiempo que Dios le dio para que nosotros podamos aprender de él. Amén. ¿Qué es lo que hizo David? Y qué es lo que podemos hacer nosotros para aprender, hermano. Porque aún de toda nuestra vida puede servirle de testimonio a alguien más. Nuestra vida. Por eso es que Dios nunca escondió nada de la vida de David. Vamos rápidamente para atrás al segundo libro de Samuel, donde iniciamos, capítulo 5. Y nos damos cuenta, ¿verdad? A través de los que han estudiado las escrituras, nos damos cuenta que David era un hombre que tenía muchas luchas y muchas pruebas. Miren el versículo 2, capítulo 5,
versículo 2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. En otras palabras, David era un hombre activo. David era un hombre que salía a la guerra. David era un hombre que no tenía miedo a enfrentar las luchas y las pruebas que estaban delante de él. David sirvió su generación, hermano, déjeme le digo, enfrentando con valentía, con confianza y con fe en su Dios aquellos gigantes. Todos han escuchado la historia de David cuando va y pelea en contra de Goliat. ¿Y cuántos de nosotros, aún hasta el día de hoy, no nos inspiramos al oír esas escrituras? Amén. Al ver cómo todo el pueblo de Israel, todo el ejército y hasta el rey Saúl, todos estaban temblando de miedo. Pero luego llega un joven llamado David, y ese joven enfrenta a ese gigante y le dice a los demás: así como el Señor ha entregado en mi mano al oso y al león, así también el Señor me entregará a este filisteo incircunciso. ¿Qué es lo que David está haciendo? David está sirviendo de testimonio a la gente, diciéndolo: es espantoso este gigante, es grande, tiene a todo mundo espantado, como los tiene ahí escondidos con miedo. Pero David, lo que había diferente en David no era que, ahí nunca nos dice que David era más grande que ese gigante. Lo que sí nos dice es que David sabía cuán grande era su Dios que él servía. Y hermano, déjeme le digo, David tenía sus luchas y pruebas, y usted ha escuchado unas cuantas de ellas en estas semanas. Tenía sus luchas, tenía sus pruebas. Pero hermanos, David diariamente estaba en comunicación con su Dios. ¿Sabe que esa era la diferencia en la vida de David, hermano? Que David, no piense que David no tenía problemas. Hermano, David tenía problemas, y serios problemas. Miramos que sus hijos querían matarlo. Miramos que lo querían destronar. Miramos que era atacado. Miramos que los enemigos se levantaban. Es más, hasta en una época sus propios compañeros, sus propios soldados querían matarlo y apedrearlo. Le echaban la culpa de que las cosas habían salido mal. Pero en todos los momentos difíciles de su vida, David nunca dejó de buscar al Señor. Diariamente le buscaba, en él confiaba, y él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi salvación? Y a través de sus luchas y sus pruebas, y como él aún permanecía buscando al Señor, el pueblo y su generación aprendieron a confiar en Dios. Hermano, nuestras luchas y nuestras pruebas, déjeme le digo, no son para apartarnos del Señor. Nuestras luchas y nuestras pruebas aún sirven para testificar a otros que en Cristo Jesús lo podemos todo. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay una prueba, hay un momento, hay una lucha, hay un enemigo que enfrentar, pero en vez de escondernos atemorizados ahí temblando de miedo, agarramos confianza en el Señor y decimos: Señor, tú eres el que camina conmigo. Y cuando pase por esta prueba, por esta lucha, por este momento difícil en mi vida, no me va a destruir, porque yo estoy en tu mano. Y eso era lo que David estaba haciendo. David, a través de su vida, él estaba testificando a los hombres, a la nación de Israel, ¿verdad? Lo miraban como él servía al Señor, como él confiaba. Él dice aquí en el versículo 2 que él salía a la guerra con ellos. Él dice: tú salías a la guerra. En otras palabras, hermano, cuando miraban que había un momento difícil, que había que trabajar, que había que luchar, David no se quedaba allí en la oficina. Bueno, vayan allá, ustedes allá, a aquel lado, vayan allá a trabajar. Vayan a enfrentar a aquellos enemigos. No, dice que David era quien salía con ellos.
Y hermanos, déjenme le digo, nosotros servimos nuestra generación, servimos a nuestros hermanos cuando hay un día de evangelismo, cuando hay una necesidad, cuando hay algo que hacer, y nosotros nos levantamos y vamos a trabajar juntamente con nuestros hermanos. Eso le da aliento a los demás. Ellos lo miraban. Ellos miraban y decían: wow, mira, el rey David, cuando había guerra, cuando habían enemigos que enfrentar, él era el que se levantaba y salía junto con nosotros. Hermano, eso es precioso. Eso es precioso. Cuando hay un problema en la casa, qué bueno que el padre o la madre, o qué bueno que hasta uno de los hijos se levante y diga: vamos a ayudar, vamos a trabajar. ¿Cómo sacamos adelante la casa? ¿Cómo sacamos adelante esta situación? Y eso sirve de testimonio. Y David estaba sirviendo de testimonio a la nación cuando lo miraban que él salía a la guerra, hermano. David les ayudaba a vencer a sus enemigos. Y hermanos, déjenme les digo, nuestra generación tiene muchos enemigos. Hay tantas teorías, hay tanta perversión en el mundo, hay tanta maldad y hay tanto pecado que está infiltrándose y atacando a las familias, a los jóvenes, a los adultos. Están enfrentando enemigos. Y qué bueno si nosotros somos valientes para decir: vamos a ayudarles, vamos a la pelea, vamos a luchar juntos. Y comienza a salir junto con sus hermanos en Cristo, ayudarles a vencer sus enemigos. Porque hay muchos enemigos que le ordenan. Así que ellos estaban mirando cómo David salía con ellos. No los dejaba David solos a pelear las guerras, las luchas que ellos tenían. Él estaba involucrado. Pero no solamente eso, sino que también David, ¿verdad? Él utilizaba los talentos que Dios le había entregado. ¿Cuál sería uno de esos talentos? Dulce cantor de Israel. Dulce cantor de Israel. No solamente era un guerrero, no solamente salía a la batalla, no solamente salía a enfrentar las pruebas difíciles en la vida, sino que David usaba todas las habilidades, todos los talentos que Dios le había entregado. Y sí, hermano, aunque usted no lo crea, cuando alguien canta y canta o toca un instrumento, un don, un talento que Dios le ha dado, ¿cómo nos ayuda? ¿Cuántos cantos no ha escuchado usted por allí que le rompen todo su corazón? Pero no para destruirlo, le rompen esas barreras y le restauran nuevamente su relación con el Señor. Hay unos cantos, hay unas palabras que han escrito, ¿verdad? Personas que están conectadas con el Señor, y cuando escuchamos esa música, cuando escuchamos esas palabras que están hablando del testimonio de Dios, del poder de Dios, o de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, ¿cómo nos levanta? David, teniendo ese talento y ese don que Dios le había dado, cuando estaba un demonio ahí, un mal espíritu atormentando a Saúl, llegaba David y comenzaba a tocar el arpa y comenzaba a cantar, y dice que ese mal espíritu dejaba a Saúl en paz. Ay, porque cómo nos atormentan esos malos espíritus. Amén. Ay, en vez de estar uno atormentado con un problemón. ¿Alguien dice amén por ahí? Amén. En vez de ahí, no estoy hablando del esposo que es un demonio, amén, pero en vez de los demonios, en vez de los demonios utilizan al esposo. Alguien diga amén. Oh, no. En vez de los demonios usan a la esposa. Alguien diga amén. Ya ve, los hombres sí. Amén. Yo sabía, te dije, mujer. Te dije que no dejaras que el diablo te usara. Pero en veces hay cosas que vienen y oprimen nuestra vida. Hay ataques espirituales de que nos están atormentando. En veces la depresión, en veces hay la tristeza, en veces hay noticias, hay cosas que nos afligen, ¿verdad? Si algo no está bien en el matrimonio, algo no está bien con los hijos, o si hay una fuerza espiritual de maldad obrando en nuestra vida, nos oprime. Ayer hablaba con los hombres ahí en el hipódromo, con los jockeys, y íbamos a orar por ellos cuando llegó alguien ahí a avisarnos que un jockey en otro hipódromo se quitó la vida. Un joven de 23 años se quitó la vida en otro hipódromo.
Y rápido cambiamos la escritura que íbamos a utilizar. Y comenzamos a hablarles de lo que es la depresión, cuando llega el miedo, cuando llega la ansiedad, cuando llegan los problemas y nos sentimos que preferimos ya no vivir. Y hermanos, déjeme le digo, cuando utilizamos lo que Dios nos ha dado, nosotros estamos sirviendo a la gente que está a nuestro alrededor. Esta es la época, el tiempo. Y David sabía que lo que él tenía era algo que Dios le había dado para servir a su generación. Lo que usted tiene, hermano, usted que Dios dice: yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, pero tiene una boca para hablar. Tiene una boca para hablar, para testificar, para ayudarle a alguien que está pasando por una situación difícil. Tiene unas manos para ir y trabajar. Puede ir a ayudarle a una persona que quizás estaba pasando un momento difícil. Algunos, ¿verdad?, tienen la habilidad de servir. Es un don, es un talento el servir. Poder servir a alguien, quizás en su casa, quizás en su cocina, yo no sé cuál sea, pero hay algo que hemos recibido de parte de Dios para ayudar. Y David sirvió a su generación, que él utilizó sus talentos, lo que Dios les dio a él, tanto que a David se le llama el dulce cantor de Israel. Es más, casi todos los salmos fueron escritos por David. Son cantos. ¿Y cómo nos fortalece el leer los salmos? Amén. ¿Cómo nos fortalece? Imagínese ahora, hermano, que cuando estaba David dice al músico, y siempre cuando usted mira allí los salmos siempre dice al músico Asaf o a cualquier otro, y él escribía los cantos, y él estaba escribiendo la misericordia de Dios. Oh, la gracia, el poder de Dios. Estoy afligido, he pecado, he fallado. Y él, todo lo que él estaba viviendo, lo escribía y cantaba de la misericordia y de la presencia de Dios sobre su vida. Y cómo, hermano, recibía al pueblo el mensaje, y aún cómo lo seguimos recibiendo nosotros hasta el día de hoy. Que nos alienta. Amén. Nos alienta. Nos sirve, nos ayuda, nos levanta, nos restaura, nos da esperanza, y aún hasta aumenta nuestra fe cuando los escuchamos. Y hermanos, David sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos entender, ¿verdad?, que todo lo que Dios nos ha dado, quizás usted dice: yo no sé escribir salmos, yo no sé escribir cantos, pero quizás ahí tiene buenos dedos para estar en la computadora, en el text, y mandar mensaje a la gente. Puede enviar. Fíjese que me encontré una página de una organización que se llama Global Media Outreach. Global Media Outreach. Y ellos, a través de la internet, a través de la computadora, a través de videos, están enviando a todo el mundo diferentes videos de evangelismo. Y qué bueno que si nosotros somos técnicos o buenos para la tecnología, que podamos usar esa habilidad para avanzar el reino del Señor. Qué bueno que lo podamos utilizar para ayudar a una persona que quizás está al otro lado del mundo, pasando tristeza, soledad o depresión. Y qué bueno que nosotros nos podamos conectar con ellos para llevarles una palabra de aliento y de esperanza. Ahí es donde podemos mirar cómo podemos servir nuestra generación. Ya gracias a Dios no tenemos que ir ahí en burro, de una nación a otra, de un territorio a otro. Podemos utilizar la ciencia para bien. Podemos utilizar lo que está en nuestra generación. Esta es nuestra generación. No estamos ya en la generación de David. David sirvió su generación con lo que él tenía, con lo que Dios le había dado. Pues esta es nuestra generación y podemos servir con lo que Dios nos ha dado. David sirvió su generación. Pero David también no solamente sirvió a su generación saliendo a la guerra, escribiendo música, sino que David también aún ayudó a los que estaban en la necesidad.
La semana pasada estábamos mirando cómo ayudó a Mefiboset. Gente que tristemente están viviendo o pasando por una desgracia. Y David sirvió a su generación, ayudando a los pobres, ayudando a los que estaban en necesidad. Y David no solamente, ¿verdad?, se enfocaba en su reino, se enfocaba en el bien, sino que David se enfocaba en aquellos que estaban débiles, en los huérfanos, en los desamparados. Y David estaba ayudando a aquellos hombres y niños que estaban en necesidad. David sirvió a su generación. Pero no solo eso. Aún David, en una etapa de su vida, cuando él corre a una cueva conocida como la cueva de Adulam, dice que allí, en esa cueva donde estaba David, comenzaron a llegar algunos hombres y se comenzaron a unir a David. Y no eran hombres que venían fuertes, eran hombres que venían dañados. Dice que se comenzaron a juntar a David los que venían afligidos, los que venían endeudados y los que venían de espíritu amargado. En otras palabras, los hombres que se unieron a David eran hombres con muchos problemas, afligidos por la vida. Hombres que venían afligidos, quizás los habían maltratado, yo no sé, quizás la mujer les pegó y los corrió de la casa, yo no sé. Pero eran hombres afligidos por la vida, hombres que tenían quizás problemas, que ya no podían seguir adelante. Y cuando ellos escucharon que David estaba en una cueva, se fueron aquellos hombres afligidos. También dice que eran los endeudados, porque quizás no tenían, ¿verdad?, para comer o para salir adelante, y pedían prestado y se endeudaron y ya andaban ahí los cobradores tras de ellos. Así que aquellos hombres que debían y les querían quitar sus propiedades o los andaban persiguiendo para que pagaran su deuda, se fueron a la cueva, allí con David. Pero también dice que llegaron unos hombres amargados, amargados por la vida, amargados ya, dice amargados de espíritu, en otras palabras su interior, amargados de espíritu, hombres dañados, amargados quizás porque no salieron las cosas como ellos deseaban, amargados por los malos momentos en su vida, algo. Pero imagínense cuando utiliza la palabra amargados de espíritu. Y se juntaron, dice que eran como 400 hombres con David. Y dice, y a David lo hicieron jefe de ellos. Imagínense. Usted está diciendo, Señor, envía a alguien a mi vida que me apoye, me fortalezca y me haga una mejor persona. Y le llega un endeudado, le llega un quejambroso y le llega un amargado. Y luego todavía lo ponen a usted por jefe de esos hombres. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que después de un tiempo de convivir y de conocer a David y de conocer al Dios que David servía, esos hombres afligidos, endeudados y amargados se convirtieron en los valientes de David. Oh, hermano, qué precioso es eso. Qué precioso es eso. David recibió a todos los que venían a él. Así como Cristo nos recibe a todos los que venimos a él. Amén. Nos recibe si venimos afligidos, si venimos endeudados o si venimos amargados. Así nos recibe Cristo. Él no rechaza a nadie. Y después podemos convertirnos en los valientes de Jesús. Pero qué precioso es, hermano, que podamos entender que el Señor lo que está diciendo a través de todas estas etapas de la vida de David,
que David en todas esas etapas, él sirvió a su generación, les hizo un bien. Qué bueno que cuando alguien se nos acerque a nosotros y después de conocernos, que se vayan mejor que como llegaron. ¿Alguien dice amén? Usted no quiere que alguien le conozca y que después esa persona se vaya afligida, que después de que le conozca esa persona se vaya endeudada, o que después de que le conozca esa persona se vaya amargada. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque allí nos serviríamos nuestra generación, allí estuviéramos afectando y dañando a nuestra generación. Porque sí, hermano, es fácil afligir a la gente. ¿Alguien dice amén? Es fácil afligir, es fácil dañar. Simplemente menosprecie, simplemente ataque, simplemente critique, simplemente acuse, simplemente no le haga ni un bien y lo va a afligir. Lo va a enviar endeudado, imagínese. Oye, necesito que comprar, ¿me prestas tu tarjeta? Préstame tu tarjeta. Bueno, ¿sabes qué? Préstame. Ay, hermano, no. Vengas el viernes, después hablamos de eso. Todo estaba bien, no sé, pero desde que conocí a esa persona me ha amargado el vientre, me ha amargado la vida. Y por encima de todo es cristiano. Échame la culpa a mí. Es el pastor. Me afligió, me endeudó y me amargó. Pero qué precioso es, hermano, saber que todos esos hombres afligidos, endeudados y amargados, después de que conocieron a David y al Dios que David servía, esos hombres fueron restaurados. Oh, hermano, déjame le digo, hay tanta gente en nuestro alrededor en esa condición. Hay mucha gente endeudada, hay mucha gente afligida, hay mucha gente amargada. Si no me cree, simplemente hágale plática a alguien por ahí. No los de la iglesia, los de la iglesia son sanos. Los de la iglesia salpican puro amor, pura ternura, son un osito de peluche. Pero qué bueno es, hermano, que aunque estamos afligidos, endeudados o amargados, que nos podamos acercar a alguien o que alguien se acerque a nosotros y que nosotros, en vez de dañarles, les podamos servir de aliento, de esperanza y de consolación. Por eso dice la Escritura que vosotros que sois espirituales, restaurad al que ha caído. Amén. Nunca usted va a encontrar una escritura que le dice ponle el pie al que ha caído, ponle el pie encima. Eso era lo que hacían los fariseos. Amén. Le llevaron la mujer adúltera a Jesús, pero ellos ya iban con la piedrota en la mano. Amén. Ellos ya iban con la piedrota en la mano. Pero allí estaba uno que sí era santo y perfecto, el único digno de juzgar y condenar. Pero en vez de hacer eso, restauró y levantó a esa mujer. Y allí es donde nos damos cuenta, hermano, que cuando alguien se acerca a nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en cualquier lugar, cuando alguien se acerque a nosotros y vengan con alguna necesidad, que ellos puedan ser beneficiados porque nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, que ellos puedan conocer al Dios que nosotros servimos, que ellos puedan conocer que hay un Dios que tiene misericordia y compasión del que está afligido, que Dios quita la carga de aquel que está endeudado. Y aún Dios cambia ese corazón de amargura en gozo y alegría. Y qué bueno, hermano, que usted y yo podamos ver la necesidad en nuestro alrededor.
en nuestro alrededor y ir nosotros y servirle a esa persona. Servirle a una persona en necesidad. David no solamente hizo estas cosas, sino que aún también, ¿verdad? Después de que David levantó a esos hombres y los restauró, él levantó hombres nuevos, hombres fuertes, hombres que también confiaban en el Señor. Ahora estaban siendo restaurados, pero también aún David llevó la presencia de Dios a Jerusalén, representada en el arca del pacto. David se esforzó. Si hay una cosa que David anhelaba y que David amaba, era el Señor su Dios. Él anhelaba su presencia. Él anhelaba que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Y David se esforzó. David hizo cambios en su vida para que no solamente él disfrutara, ¿verdad?, lo que era la presencia de Dios. Él quería que todos experimentaran la presencia de Dios. Y hermano, así podemos nosotros servir nuestra generación también. Qué bueno que nosotros hemos experimentado ya la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Ya la hemos experimentado. Ya hemos sido perdonados, hemos sido restaurados. El Señor ha trabajado en nuestra vida, ha trabajado en nuestro matrimonio, ha trabajado en nuestros hijos. Hemos visto la mano del Señor. Y qué bueno que nosotros digamos: yo no solamente quiero esto para mí, lo quiero para todo el pueblo. Lo quiero para la iglesia, lo quiero para la comunidad, lo quiero para el mundo. Y eso es lo que lleva a David, ¿verdad?, a buscar con gran pasión y con gran dedicación que la presencia de Dios habite en medio del pueblo. David se esfuerza para asegurarse que la presencia de Dios esté en medio del pueblo. Pero aparte de David solamente llevar la presencia de Dios al pueblo, él desea que el pueblo le adore. Oh, hermano, yo me quedo con la boca abierta y con los ojos abiertos al ver cómo David estableció a músicos, a cantores, para que le cantaran al Señor todos los días, para que día y noche hubiera alabanzas, hubiera adoración al Señor. Me quedo asombrado del corazón de David. Con razón Dios lo amaba. Con razón Dios lo amaba. No lo amaba porque era perfecto, no lo amaba porque no había pecado. Dios amaba a David porque miraba su corazón. David quería cantar, quería alabar, bendecía al Señor día y noche. Pero David no era egoísta. David decía: yo quiero esto para todo el pueblo. El deseo de él era que el pueblo adorara al Señor, que el pueblo lo conociera y conocieran sus obras. David se esforzó con toda su vida. Puso músicos, cantores, para que a través de la música ellos llevaran un mensaje al pueblo y así ellos también pudieran participar en la adoración a su Dios. Qué gran corazón tenía David. Un corazón que él quería que todos conocieran al Señor, hermano. Y ahí es donde miramos por qué es que Dios amaba tanto a David. ¿Por qué es que Dios se agradaba tanto de David? No porque era sin pecado, porque conocía su corazón. Miraba el deseo, la pasión y la dedicación que él tenía hacia él. Miraba cómo David se esforzaba para servir al pueblo de Dios. Miraba cómo él se esforzaba para ayudar al que estaba necesitado, hermano. Y cuando nosotros tomamos esto en cuenta, miramos qué podemos nosotros también aprender de David. Nosotros podemos servir también esta generación en la cual Dios nos ha permitido vivir. Este es tu tiempo, hermano. Este es tu tiempo. Esta es tu hora. Esta es tu hora. Esta es tu época. No habrá otra época. Esta es la historia que Dios te ha entregado a ti para que tú la escribas.
Cuando en el principio Él crea al hombre, dice que Él le entregó la tierra, los animales y todo lo que había allí para que señoreara el hombre sobre todo eso. Dios le dio ese tiempo, esa época también a Adán. Y a nosotros nos da esta época. Esta es la vida que Dios nos ha dado. No la desperdicie, hermano. Levántese, tome valor, tome coraje y sirvamos a esta generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es tu tiempo. No tendrás otra oportunidad. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta hora. Y yo le quiero pedir que por favor cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie conmigo. Este es tu tiempo. David sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes que viniéramos a Cristo, vivíamos como queríamos. Y ahora que hemos venido al Señor, el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Nos ha llenado con su Espíritu y nos ha dado dones, talentos, habilidades para que podamos nosotros servir esta generación. Levántate, levántate. Deja de perder el tiempo con las cosas de este mundo. Este mundo nos asiega, nos engaña, nos lleva lejos de la voluntad de Dios. Habiendo una generación a nuestro alrededor que necesita que le sirvamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás es ahí en tu propia casa. Quizás ahí en tu propia casa Dios te está diciendo: levántate, levántate. Comienza a enseñarle a tus hijos, comienza a orar por ellos, comienza a corregirlos, comienza a instruirlos, comienza a ser una buena influencia en sus vidas. No seas un cristiano de doble ánimo. Entrégate con todo tu corazón al Señor. Levántate ya. Levántate. Este es el tiempo que Dios te ha dado para hacer un impacto en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros en el trabajo, con esta comunidad y aún en este mundo. Hay mucho que tú puedes hacer para servir esta generación. Pero levántate. Ya deja aquel lugar de comodidad. Deja aquel lugar que te da miedo. Hacer tiempo para servir al Señor. Porque hay cosas que nos atemorizan cuando vemos los gigantes, cuando vemos los retos, cuando vemos una lucha, una batalla delante de nosotros. Quizás piensas que no tienes tú la habilidad, piensas que no tienes lo necesario. Pero David confiaba en su Dios. Él no confiaba ni en la espada, ni en la lanza, ni en sus propias fuerzas. Él confiaba en Jehová de los ejércitos.
Él decía: ese Dios que me ha dado la victoria en el pasado, me dará la victoria sobre estos enemigos. Yo te invito, iglesia, quien quiera que tú seas, te invito a este altar, que vengamos juntos. Vengamos juntos, porque el tiempo vuela, el tiempo pasa, y el tiempo que Dios nos ha dado para reinar y gobernar se está acabando. Este es tu tiempo, esta es tu hora. No permitas que se extingue tu tiempo sin tú servir tu generación. Estás a tiempo de hacer algo. Estás a tiempo de ayudar a alguien en necesidad. Estás en tiempo de cambiar la historia de otra persona. Quizás alguien ha tenido luchas, pruebas o desgracias, pero tú estás a tiempo para ir y transformar la historia de aquella persona. Tú le puedes llevar palabras de aliento, de esperanza, le puedes dar instrucción, le puedes dar apoyo, le puedes enseñar quién es tu Dios. Haz tiempo para servir tu generación. Esta es tu época. Esta es la historia que Dios ha dejado para ti. Que se pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros, que a la verdad servimos a nuestra generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Dios tiene un plan y un diseño para tu vida. Dios tiene una voluntad para tu vida, porque tu vida aún no ha terminado. Dios aún te entrega tiempo para servirle. Dios te entrega tiempo, te entrega vida para que sirvas a tu generación. Él te entrega vida y tiempo para servir tu generación, para servir a los tuyos. Este es tu tiempo aún, porque tu tiempo aún no ha terminado. Sirve al Señor tu Dios. Sirve al Señor tu Dios. Esta es tu generación. Estos son los días que Dios te ha entregado, porque hay tanta necesidad a tu alrededor. Hay tanta necesidad. Hay personas afligidas. Hay personas atadas al enemigo. Hay personas en vicios. Hay personas esclavizadas. Y el Señor te da la autoridad. El Señor te da el poder. Levanta el nombre del Señor en alto y verás cómo sus vidas transformarán. Verás cómo a través de tu vida el Señor llevará salvación a los afligidos, a los endeudados, a los amargados de espíritu. Es el Señor tu Dios
¿Quién quiere que tú sirvas esta generación? Que tú sirvas esta generación de acuerdo a su voluntad. Llénate cada día más de su espíritu. Llénate cada día más. Inclina tu corazón hacia su voluntad y verás las grandes cosas que el Señor hará a través de tu vida. Verás la libertad que Dios dará. Verás la salvación que Dios dará a través de tu vida. Porque has dispuesto tu corazón para buscar su voluntad.